Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar de sexo. Hoy nos vamos a adentrar dentro de uno de los procesos humanos más importantes que vivimos a lo largo de nuestra historia. Es la experiencia que ha permitido que la raza humana se perpetúe. Además de ser la experiencia que en su proceso de desvinculación, represión, genera las mayores frustraciones de gran parte de los seres humanos y genera una gran desconexión con uno de los lugares más hermosos que existe en el planeta. Hablar de la energía sexual es hablar de la energía creativa. En este video nos vamos a centrar en cómo poder trabajar o vivir la espiritualidad y la sexualidad en una comunión, cómo vivir la sexualidad como algo sagrado. En mi proceso de trabajo personal y en mi proceso de estudio, me he dado cuenta o he ido explorando el proceso de la vivencia de lo sexual, la conexión entre el deseo, el anhelo, la necesidad y la sexualidad. Cuando nosotros hablamos de la experiencia sana de lo sexual, hablamos de la capacidad creativa y hablamos de otra cosa muy importante, que es la capacidad de disfrute. Cuando los pacientes llegan a mi consultorio, cuando las personas quieren crecer, siempre surge un pensamiento: el quiero ser feliz. Y en ese quiero ser feliz viene implícito el quiero disfrutar. Y ahí es donde lo que estamos viendo es una de las tantas manifestaciones de la energía sexual: la capacidad de disfrutar y de brindarnos placer. Nosotros venimos a un mundo y desarrollamos una experiencia humana en la cual el mundo lo podemos experimentar como una cosa absolutamente hermosa y placentera, o como un lugar lleno de dolor, lleno de sacrificio, lleno de entregas, lleno de pruebas, lleno de quejas, lleno de situaciones que no nos permiten abrirnos a explorar ese proceso de placer, de armonía, de disfrute. Cuando nosotros no podemos trabajar con nuestra energía sexual, la bloqueamos, la reprimimos, intentamos liberarnos de ella, ella siempre se va a manifestar de una u otra forma, porque implícita en su esencia está la capacidad que tenemos los humanos de poder conectarnos entre nosotros desde el lugar del disfrute. Cuando nosotros entendemos uno de los instintos primarios, que es el instinto de preservación, el instinto de supervivencia, cuando nosotros podemos comprender que en la necesidad de supervivencia es donde a veces ponemos el límite al otro, en donde preservamos nuestra vida, nuestra integridad, a pesar de un otro. Cuando llegamos a trabajar con esta otro, que es el disfrute, que es otra energía tan primaria como la supervivencia, entendemos que es la opción que tenemos de darle al otro la bienvenida a nuestro mundo, aprender a compartir. Cuando hablamos de sexualidad sagrada, hablamos de la vivencia del sexo desde un lugar de compartirme a mí mismo con el otro, del quebrarlas con las barreras de mi supervivencia, de mi necesidad de existir por mí mismo, para poder entregarme a un otro, entregarme a esa otra persona, a ese otro ser, o incluso, vamos a ver más adelante, entregarme a la vida, desde un lugar absolutamente abierto, transparente, sin ningún tipo de barrera, sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún miedo al daño que me pueda hacer el otro, a lo que pueda forjar el otro, a lo que pueda pasar con el otro. Cuando hablamos de la vivencia de la espiritualidad sagrada, no tiene que ver con hacer posturas incómodas ni practicar el sexo absteniéndonos de un montón de cosas. Esas son prácticas que se han desarrollado, que forman o intentan estimular ciertos procesos internos. Pero la sexualidad sagrada no va en lo técnico, porque si uno maneja solamente lo técnico, sin pasar por la experiencia interna y la vivencia interna de lo que es el acto de comunión que se vive a través del sexo, la experiencia queda nula o a medias. Por eso nos vamos a adentrar no tanto en lo técnico, sino en la experiencia. Cuando nosotros aprendemos a ser nosotros mismos, aprendemos a cuidarnos, aprendemos a sostenernos, generamos ese proceso de maduración en donde ya no dependemos de una mamá, ya no dependemos de un medio que nos dé las herramientas que necesitamos para sobrevivir, sino que nosotros nos transformamos en esa capacidad de
valernos por nosotros mismos, autosatisfacer nuestras necesidades para sostenernos en este mundo, es que nos podemos empezar a abrir a esta opción de la sexualidad espiritual o la sexualidad plena. La sexualidad plena tiene que ver con el profundo contacto emocional, el profundo contacto del sentir, el aprender a expresar mi deseo. Nosotros en nuestro desarrollo humano, nuestro contacto con lo sexual empieza a temprana edad, lo cual, dependiendo un poco de cómo vamos viviendo, se va potenciando, se va mermando, se va bloqueando, van pasando diferentes cosas, hasta que llega la pubertad y explota esa sexualidad en el sentido directo de lo sexual. Pero cuando nosotros hablamos de la energía sexual, estamos hablando de otra cosa. No es el hecho explícito de tener relaciones sexuales, ni de tener toda la situación de orgasmo, masturbación, etcétera, etcétera, sino que hablamos de otra cosa más importante. Dentro de medicina china, por ejemplo, se habla de que la energía sexual es la energía espiritual sensible. Es la energía que a nosotros nos permite traer a tierra, traer al plano físico, la expresión de un montón de deseos, de un montón de anhelos, de todo aquello que a nosotros nos hace bien, nos construye, nos forma. Cuando estamos sentados en la playa mirando el horizonte, sintiendo el calor del sol en nuestros rostros, disfrutando del momento de paz, de tranquilidad, ahí la energía que está aflorando es nuestra energía sexual. Nuestra sexualidad se manifiesta en nuestra capacidad de disfrutar de la vida, de sentirnos plenos en la vida, de poder abrirnos y entregarnos al sentido de plenitud. Cuando las personas reprimen su energía sexual, cuando las personas sienten que tienen que postergar sus deseos propios, su capacidad de disfrute, su capacidad de sentir, su capacidad de conectar con su mundo interior, por otros, o por lo que dijo la iglesia, o por lo que dijo papá, o por lo que dijo mamá. ¿Cuántos niños vemos que desde temprana edad se les enseña a no expresarse, a no compartir lo que sienten? Y eso va a mermar su sentido de plenitud. Muchas personas ni siquiera toman conciencia del bloqueo que tienen a nivel de lo sexual. Viven su sexualidad práctica como algo mecánico, sin tomar conciencia de la profundidad que tiene el poder de lo sexual, el poder de la entrega, el poder de abrirse al otro. Que cuando lo llevamos a la espiritualidad, cuando llegamos a vivirnos la sexualidad desde lo espiritual, implica el abrirse a la vida, el abrirse a disfrutar y a entregarse a la vida. Y ahí entran conceptos que son muy tontos, son muy básicos, son muy ilusorios, muy del ego. Yo me voy a poder entregar a la vida y a disfrutar de la vida cuando esté todo bien, cuando me vaya bien, cuando pueda resolver mis problemas, cuando sienta que está todo resuelto, cuando no tenga nada de qué ocuparme. Y ahí es donde está el gran problema. Si queremos aprender a vivir una sexualidad desde lo espiritual, si queremos aprender a sentir, a aprender a abrirnos, a aprender a confiar, lo primero que tenemos que sacar son los timings. Es la espera del tiempo correcto. Eso nunca funciona. ¿Cuántas veces se han quedado esperando que el disfrute llegue desde un placer externo, sin darse cuenta que el disfrute no se genera por un placer externo, se genera por lo que ustedes hacen? Y me voy desde un concierto que me gusta y que siempre digo después voy a comprar la entrada o algún día iré, hasta en el acto sexual, cuando con mi pareja hay algo que no me agrada, que no me complace, que no me satisface, y me callo, no digo nada, porque no se entere, porque ya se dará cuenta, porque voy a ver la forma de que en algún momento se avive, de que yo no soy capaz de expresar mis necesidades de satisfacción,
de que en algún momento el otro tome conciencia de que de algún lado yo no sé la forma de hacer saber al otro que quiero disfrutar de la vida. El otro no tiene por qué saberlo. La sexualidad sagrada comienza desde el hecho en que yo tomo la decisión de querer disfrutar de la vida, de permitirme a mí mismo disfrutar de la vida. El tomar el dinero ese y ir a gastar y comprar las entradas e ir a disfrutar de un show espectacular, del decirle a mi pareja, sabes que esto no me gusta, sabes que podemos encontrar otra forma de hacer esto para que lo disfrutemos los dos. El aprender a permitirme a mí mismo el disfrutar de la vida, disfrutar de mi sexualidad, disfrutar de mi cuerpo, entregarme al placer. Muchas veces en mi proceso de consultas, cuando empezamos a indagar en eso, la persona ni siquiera sabe lo que le gusta. Jamás se permitió explorarse a sí mismo, explorar su propia sexualidad. Tienen un anhelo de una sexualidad sagrada como algo esotérico, místico, profundo, pero no tienen la más pálida idea de qué es lo que les hace tener un orgasmo o de dónde surgen sus orgasmos. Cuando se quiere vivir una espiritualidad sagrada, el primer paso es una sexualidad sagrada. El primer paso es vivir la sexualidad. Aprender a conocer y conocer los propios deseos, los propios impulsos. Y ahí es donde surgen los miedos. Surgen las fantasías, surgen las ideas. En muchas corrientes se habla de que a las fantasías sexuales hay que reprimirlas. Hay otras que dicen de que hay que salir de la fantasía y vivir el cuerpo. Las fantasías sexuales, o el proceso de la fantasía sexual, sublima muchísimos conflictos que tienen que ver con el disfrute, el placer y lo sexual. Muchísimos conflictos que muchas veces están plasmados en nuestra infancia o están plasmados en nuestro proceso de desarrollo de la pubertad, en donde si no son atendidos debidamente y no se les da un espacio, no se les da un lugar, lo único que se hace es resentir. ¿Significa que las fantasías o el erotismo mental tiene que ser lo primordial en una relación? No, pero significa que está ahí. Que si lo reprimís, si no le prestas atención, si no le das su espacio, si no le das la capacidad de expresarse, la sexualidad sagrada va a ser algo que va a estar muy lejos. Porque lo más sagrado que hay en tu sexualidad sagrada sos tú. Es el encuentro contigo. Y todas esas construcciones son parte de ti. Son parte de esa necesidad. Son parte de esa búsqueda de disfrutar, de sentir placer. Hay gente que siente placer por lo prohibido, que tiene que ver con un montón de construcciones sociales, un montón de construcciones dentro del desarrollo de la persona. Pero hasta que no aprenda a encontrar qué le da placer y por qué le da placer eso, por qué le motiva, por qué le entusiasma, por qué le genera ese morbo, no podemos pasar para el otro lado. Es como querer hacer una torta y ni siquiera saber qué ingredientes vamos a usar. No hay forma. Primero uno tiene que saber lo que contiene dentro. La sexualidad sagrada, el primer paso, es explorar mi propio mundo sexual. El segundo paso es aprender a vivir en comunión con él. Y después de eso, podemos empezar a plantearnos el cómo entregarnos a nosotros mismos, entregarnos a un otro, desde un lugar mucho más elevado. Pero eso lo vamos a dejar para un próximo video. Espero que les haya gustado, espero que les haya hecho pensar un poco, plantearse alguna cosa. Si les gustó, denle me gusta, compártanlo. La idea de esta información es que está en un medio gratuito para que llegue a todo el mundo. ¿Sí? Tienen la opción de compartir el canal o compartir el video, pero lo más importante es suscríbanse. Así todos los videos y el próximo video de esta misma temática les avisa una notificación de que ya está pronto para que lo vean. Espero que hayan disfrutado. Mi nombre es Ignacio Escarré y bueno, nos estamos viendo en el próximo. Hasta luego.